Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel era de duro cerviz. Tenía un corazón duro, era un pueblo rebelde. Cualquier comparación con la iglesia, hermanos, pura coincidencia, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, en el texto que leímos, que Moisés sacó para afuera el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba bien acostumbrado a lo cómodo. Ahí en su casita querían el culto. Ahí dicen, yo oro, yo leo, yo alabo. Y aquí, Dios está en todo lugar. No sé si ha escuchado esas frases. Pero Moisés saca el tabernáculo de reunión fuera del campamento. ¿Para qué? Para que la gente aprendiera a salir de sus casas y viniera al culto a congregarse. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Dice que la gente se paraba en las puertas de su casa y veía a Moisés. Y veía la columna de nube. Y se alegraban y adoraban a Dios. ¿Dónde? Allá en sus puertas, allá en sus casas. Y Moisés iba y pedía por el pueblo. Y un día Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a acompañar en la travesía. Pero el ángel de Jehová va a ir delante de ti. Y Moisés le dice, mira, si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques, aquí nos quedamos. ¿Sí? Se le invita mañana, todos los lunes tenemos una reunión de Zoom con un discipulado. El lunes pasado empezamos a las 7. De aquí nadie más que la hermana Guilla y Servando se conectaron, ¿verdad? Y de Construyendo Vidas, 2 familias. O sea que hubo 3. ¿Sí? Usted se pierde eso. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Levante su mano, ¿cuántos tienen la presencia de Dios en sus vidas? Caray. ¿A dónde hablé? Aquí hablé. Que no levantaron la mano nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tienen la presencia de Dios en su vida. ¿Y los demás? Sí. Fíjese bien, no malentienda. Una cosa es la presencia de Dios. ¿Usted sabe que Dios está en todo lugar? ¿Sí? ¿Está ahí en el punto? ¿Sí? ¿Está en la cantina? Sí. ¿Está en todo lugar? Sí. Pero la manifestación de Dios, Dios no se manifiesta en todo lugar. Como cristianos, todos tenemos la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis 3:20 lo dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. Tienes a Dios en tu corazón, porque Dios no está entrando ni saliendo del corazón del ser humano. Entonces, todos los que hemos aceptado a Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la manifestación de la presencia de Dios es otra cosa. Y es de lo que aquí estaba hablando Moisés. Porque si usted se acuerda, en los tiempos del Antiguo Testamento había una situación. Dios estaba arriba en el cielo sobre el pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios, Jesús, está con el pueblo, entre el pueblo. Primero Dios sobre, luego Dios entre, y luego viene el día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado, y ahora es Dios dentro del cristiano. ¿Sí? Y entonces aquí es Dios. Dice Jesús, dice, el que oye mis palabras y la obedece, y el que ama a mi Padre, yo vendré y me manifestaré a él. ¿Qué es una manifestación? Es algo que tú puedes ver. Es algo que tú puedes ver, es algo visible que tú puedes ver. La presencia no la puedes ver, pero la puedes sentir. Y esa es la que está dentro de nuestro corazón. Aquí la situación, hermano, es que Dios ocupa
¿sí? Que la iglesia camine en la manifestación de la presencia de Dios sobre la tierra. Mucha gente empieza en el fuego. Muchos empiezan con su primer amor y quieren leer la Biblia todo el día y quieren orar todo el día y quieren comerse el mundo predicando el evangelio todo el día. Pero pasa el tiempo y se enfriaron. ¿Tienen a Dios todavía? Sí, pero ya no tienen la manifestación del Espíritu Santo en su vida. De que antes oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. De que antes oraban por los endemoniados y los endemoniados eran liberados. Donde había milagros, señales y prodigios dentro y fuera de la iglesia. Donde se hacía una campaña evangelística y la gente se convertía. Hoy hacemos campañas evangelísticas y quienes asisten, puros cristianos, y no se convierten todavía. Santo. Sí, nadie viene. Campañas por todos lados y no hay gente nueva en las iglesias. Son los mismos viejos en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no hay ese poder manifiesto de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo es el que convence, es el que redarguya, es el que contrista los corazones para un arrepentimiento, para que la presencia de Dios se manifieste en la vida del cristiano. Hay gente que está en fuego y luego después lo ves con el paso del tiempo y lo ves apagado, como que si le echaron un cubetón de hielo, de agua helada, que apagó el fuego. Y dice, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y mire, la manifestación de Dios no son gritos, no son lenguas tampoco, no es que te caigas y te levantes. Esas son señales, ¿sí? Dones que son irrevocables. Pero la manifestación del Espíritu Santo gloriosa es cuando el cristiano vive en santidad ya. Porque Dios habita en la santidad. Dios no habita en el pecado. Dios habita en la santidad, ¿sí? Entonces, hoy en este día quiero enseñarle 3 cosas. Y el tema de hoy se llama 3 pecados que cometemos los cristianos para que la presencia de Dios deje de manifestarse en nuestras vidas. ¿Sí? Usted sabe que el Espíritu no se va. El Espíritu Santo lo podemos contristar y lo podemos apagar. ¿Sí? Usted cuando, la gente que vive aquí en la invasión, ¿verdad? A veces que no tienen gas, ¿con qué prenden la lumbre? Con leña. Y cuando la leña se moja, batallas para prender un pedazo de palo. Y cuando se apaga, no puede encenderse la llama, el fuego de Dios sobre nuestras vidas. Y la otra situación es cuando el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque a veces hacemos cosas indebidas. Y como el Espíritu Santo es una persona, Él se entristece. Porque Él nos cela y nos anhela para Dios. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces, hermano, hoy en este día lo que yo quiero que usted entienda es que pueda usted meterse de tal manera con Dios que la presencia manifiesta de Dios esté en su vida. Y número 2, que cuando ya esa presencia manifiesta de Dios esté en su vida, que no permita que se vaya, que se apague, sino que usted siga echándole leña al fuego. Entre más leña le eche al fuego, la llama se hace más grande, más gloriosa, ¿sí? ¿Cómo empezamos todos los cristianos cuando venimos a los pies de Cristo? Empezamos ahí de abajo y empezamos a crecer, a subir, a meternos más con Dios.
y de repente vienes al culto y te pones a danzar, a bailar, a gritar, y luego ya ni brincas, ya ni danzas, ya ni nada. ¿Qué le pasó al cristiano? De repente llegas y gloria a Dios y aleluya. Y ya de repente te tiene uno que picar la costilla para que digas un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano se está apagando. ¿Sí? Hoy en este día quiero que veamos 3 pecados que hacen que la presencia de Dios se apague en nuestra vida. ¿Sí? No se puede conquistar si no hay presencia de Dios. ¿Sí? Y hago una pregunta. Le hago una pregunta personal. No me la responda. Respóndasela a usted con Dios. ¿Cuánto tú aprecias la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto tú la aprecias y la anhelas? Porque esto es de apreciarse. Y esto es de anhelarse. Hay gente que no la anhela y hay gente que no la aprecia. ¿Sabe qué? Lo que quiere decir no apreciar es que, pues como la salvación, que la tiras a la basura, porque no te costó ni un sacrificio, nada. Entonces, así como la agarraste, así la tiraste. Y eso es no apreciar. Apreciar es cuando cuidamos, cuando valoramos. ¿Sí? Ok. Voces, hermano. Hombre, la cara triste que tiene, hombre. ¿Sí? De la manera en que vivimos, hermano, declaramos la presencia de Dios en nuestra vida. De la manera en que vivimos. Cómo usted vive fuera de la iglesia. Cómo vive en su casa, cómo vive en su trabajo, cómo vive en la calle. De qué manera usted se conduce. Y es la manera en que va a glorificar a Dios en su vida. ¿Sí? Número 1, el pecado constante. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. El pecado constante. ¿Sabe usted que la Biblia marca y dice que Dios es santo, santo, santo? ¿Cuántas? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es 3 veces santo. ¿Sí? Quiere decir que el pecado constante hace que la manifestación gloriosa de la presencia de Dios a nuestras vidas se apague, se fume. ¿Cuáles son los pecados constantes? Hermano, lo que hacemos, lo que es una constancia. ¿Sí? Yo puedo decir, no, aquí está mi hermano Servando, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar y le pego un bajo. Y le digo, hermano Servando, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Pero mañana vengo y otra vez le pego otro bajo. ¿Qué quiere decir? ¿Me arrepentí o no? No. Pues no. Bueno, hay cristianos que pecan de esa manera. Que ven pornografía hoy y le dicen, Dios, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente vuelven a ver pornografía. Sí. Hay cristianos que mienten hoy, perdóname, y mañana vuelven a mentir. Y hay tantos pecados, la Biblia está llena de nombres de pecados que no quiero abundar en tanto pecado. ¿Sí? Falta de perdón, enojo, ira, avaricia, codicia, enemistades, griterías, borracheras, adicciones, ¿sí? Idolatría y tantas cosas que violamos la ley de Dios, pero que seguimos practicando las cosas. ¿Sabe usted que robar es malo? ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Que robar sea bueno o malo? Malo. ¿Sí? ¿Malo? Malo. No saben los demás, nomás tú, Arcelia. Es malo robar. ¿Y por qué le sigue robando a Dios? Bueno, porque ese es un pecado constante, el robarle a Dios. ¿Qué le robamos? Los diezmos y las ofrendas, dice la palabra. Solo por tocar algún punto, ¿verdad? ¿Sabe usted que codiciar a una mujer con su corazón ya adulteramos?
Y seguimos viendo a las mujeres. Y seguimos pecando. Y es una práctica de pecado. La práctica del pecado es la que cometemos día tras día, día tras día, y no nos arrepentimos del pecado. Mire, fíjese bien. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice: y el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor, ¿qué? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En los tiempos de Samuel estaba el sacerdote Elí y estaban sus 2 hijos que ministraban en el templo. Pero dice que la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba. ¿Sabe que a veces cuando no hay presencia de Dios ni manifiesta, escasea la palabra de Dios? Puros chascarrillos, bromas, show, menos palabra de Dios. ¿Y sabe por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque Elí permitía que sus hijos practicaran el pecado en el templo de Dios. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí, el sacerdote, se robaban las ofrendas, la carne. A ellos les correspondía la carne cocida, pero ellos se enfadaron de las ofrendas cocidas y dijeron: yo quiero acá el tomahawk, lo voy a hacer asado, quiero un filete miñón, lo voy a hacer a las brasas. Y hollaban las ofrendas del Señor. Y luego dice la palabra que agarraban a las mujeres que iban al templo y se acostaban con ellas. Imagínense, ¿no? ¿Qué tipo de gente había en la iglesia en aquellos tiempos? Es el mismo tipo de gente que hay ahorita en la iglesia también. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Número 1. Cuando el pueblo de Israel va a la pelea con los filisteos, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, dice que los filisteos y el pueblo de Israel estaban peleando. Pero de repente a la guerra llevan el arca del pacto. Y el pueblo de Israel grita y dice: ahora sí vamos a ganar, la presencia de Dios viene sobre el pueblo. Y cuando Dios está con el pueblo, siempre hay victoria. ¿Sí? Pero el problema era el pecado del sacerdote. Dice la palabra de Dios que los filisteos se robaron el arca del pacto y se la llevaron. Y dice la palabra de Dios, si usted lee bien el libro de Samuel, que desde los tiempos de Samuel, de Saúl, el rey Saúl no hacía caso de la presencia de Dios. Saúl aprendió a gobernar al pueblo de Israel sin la presencia de Dios. David dijo: vamos a traer el arca del pacto, porque desde los tiempos de Saúl, Saúl no hace caso de la presencia de Dios. ¿Sí? Y mire, cuando se captura el arca del pacto, ¿sabe qué es lo que pasa? Le voy a decir qué es lo que pasa. ¿Sí? Los hijos de Elí mueren. ¿Sí? Lo voy a llevar para allá. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 15. ¿Sí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Otnis y Fines, murieron, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo esta mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y luego fíjese lo que dice el 19. Y su nuera, la mujer de Fitnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe qué era lo más importante para el pueblo de Israel? El arca de Dios, porque el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Cuando le llega la noticia a Elí, él se preocupó más por el arca del pacto. Cuando le dicen: tus hijos murieron. ¿Por qué el pueblo de Israel huyó cuando Dios es el gran, poderoso gigante? ¿Por qué? Porque el pueblo no buscaba a Dios. El pueblo vivía continuamente en el pecado. ¿Sí? A veces el pueblo está en pecado y pecado, y el pastor no le dice nada al pueblo. Y el pastor no le dice nada al liderazgo. Y a veces hay 2 cuestiones. No les dice nada a veces porque lo tiran a Lucas. Y quiere hacer la gente lo que quieren hacer. Y el pastor pues no es ni el papá, es el pastor. Depende de cada persona vivir una vida consagrada a Dios fuera del pecado ya. Porque el que convence y redarguye se llama Espíritu Santo, no pastor. Nosotros estamos para guiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero dice la palabra que Elí no estorbó a sus hijos, los dejó. Todos los días en el sacerdocio, todos los días en el tabernáculo, se ofrecían ofrendas y sacrificios. Todos los días las mujeres iban al templo. O imagínense el galán de Otnis y Fines, estaban casados, pero aparte se rolaban con las mujeres de la iglesia. Le decían: hoy le toca fulana, mañana merengana. Porque así dice la Biblia, que ellos dormían con las mujeres en el templo. ¿Sí? Así lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Era gente insensible. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a practicar el pecado con alevosía y con ventaja, nos hacemos personas insensibles a Dios con el pecado. Antes a la gente le dolía pecar contra Dios. Ahora pecan, vienen a la iglesia, levantan las manos, adoran a Dios y hasta hablan en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos las maneras. ¿Cuántos saben decir amén? La verdad que sí saben. ¿Cuántos saben decir gloria a Dios? No es fácil. Vengo a la iglesia lleno de pecado y digo amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos saben brincar como chapulines? Todos. Oye, pego 2 brinquitos. Y el hermano dice: wow, se fija el varón, está lleno del poder de Dios. Está lleno, está lleno del pecado. No más que no hay discernimiento y no hay una sensibilidad a la presencia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo.
3 veces santo es Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Saúl perdió la presencia de Dios, sí. Fue ungido como rey de Israel. Y sabe, cuando el profeta Samuel fue a derramar del aceite en la cabeza de Saúl, ¿sabe qué hizo Saúl? Dice que brincó, maramoreó, danzó, y luego dice que se juntó con los profetas y profetizó. Andaba profetizando Saúl, el rey Saúl, pero empezó a cometer pecado tras pecado. Primero le dijo Samuel: vete a Gilgal y espérame 3 días. Y Saúl dijo: no, que te voy a esperar, soy el rey, voy a ofrecer los sacrificios. Y desobedeció, pecó. Y luego le dice Dios a través de Samuel a Saúl: ve a Meled y mata al rey, mata a todos los habitantes, a los niños, a todo el ganado. Y luego llega el profeta Natán y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios? Tu pueblo, dice, le echó la culpa al pueblo cuando él era el rey. Y el profeta le dice: ¿qué bramido de vacas es este que yo oigo? No obedeciste parcialmente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se obedece completamente, no parcialmente. El cristiano tiene que aprender, si quiere la presencia manifiesta de Dios, tienes que aprender a obedecer totalmente a Dios. No lo que te gusta y lo que no te gusta, no. Es completamente nos rendimos a Dios. Si quieres tener la presencia manifiesta de Dios, si no, pues llévatela con tu pecado. O sea, tampoco vamos a obligar a la gente, porque las cosas de Dios son voluntarias. Yo nomás les estoy enseñando. ¿Está de acuerdo? Gócese, ya me voy a ir. Ya, no se preocupe, hermano, ahora ya. Número 2. Otro pecado, hermano, que ahuyenta la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida es la incredulidad. La incredulidad es la duda, es vivir una vida sin fe. Hebreos 11:6, alguien que lo tenga rápidamente, y Mateo 13:58. A ver, ajá. A ver, pastora, tú ya encontraste uno, ¿cuál es? Hebreos 11:6. Ok, hermana Guille, léame Mateo 13:58. Ok, léelo. Amén. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios. Porque hay que acercarnos a Dios. La comunión con Dios, Moisés se acercó al tabernáculo de reunión. Josué vivía en el tabernáculo de reunión. Pero la gente no quería acercarse. ¿Por qué? Porque no tenía fe. La fe es la que nos ayuda a acercarnos a Dios. Creer que Dios está aquí. ¿Usted sabe que Dios está aquí? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Por qué? Él lo prometió. Sí, pero ¿por qué? Porque Él está presente. ¿Por qué? Todos tres en su nombre. Ándele, ahí está. Porque donde están 2 o 3, Él está en medio. Y no es por lo que vemos, es por lo que creemos. Por la fe. Porque la fe es lo que no se ve y lo que no se espera. ¿Dios lo puede usar a usted para hacer milagros? Sí. ¿Ocupa ver? No. Ocupa saber que Dios está en usted y que Dios le va a respaldar a usted. Es lo que usted ocupa saber. ¿Qué dice, hermana Guille? Mateo 13, 58. Y no hizo ahí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Jesús en su pueblo. Dice que la palabra de Dios, que Jesús en su pueblo
no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. La incredulidad de la gente, la incredulidad del pueblo, hace que los milagros, las señales, las maravillas de Dios no se manifiesten. ¿Lo sanará o no lo sanará? Oro por él. No, mejor le digo al pastor que venga a orar por él. ¿Sí? No, hermano, usted tiene que tener fe, que Dios le dijo a usted, pondrá manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Usted, no el pastor, no el líder, usted. Usted tiene que aprender a tener fe. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué venía antes por el oír? Porque antes la gente no tenía Biblias. Había papiros con libros y no todas las personas podían tener un libro de la Biblia, solamente los ricos tenían, y allá en la sinagoga que se leía. Entonces, como la gente no tenía una Biblia, estaba como usted, escuchando. ¿Pero qué creen? Ahora ya todos tenemos Biblia. Y la fe es eso, hermano, leer la palabra de Dios, no solamente oírla, sino leerla y creerla. ¿Sí? Cuando yo leo la Biblia, hermano, veo a Moisés abriendo el mar rojo y cómo el pueblo de Israel pasaba en seco, cómo Dios utilizó a Moisés para hacer las señales en Egipto. Wow, digo, el Dios que tenemos nosotros es poderoso. Y si lo hizo con Moisés, también lo puede hacer con nosotros. Porque la palabra de Dios es fe. Y cada que nos nutrimos de la palabra de Dios, nuestra fe va en aumento. Y dice que es como una semilla de mostaza, la más pequeña. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe, a todos. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que pueda decir, a mí no me dio fe Dios, no. Porque Él no es hombre para que mienta. Y dice la palabra, a todos nos dio una medida de fe. Pero luego dice la palabra que nosotros tenemos que trabajar nuestra medida de fe. Cada uno de nosotros es responsable que esa semilla germine y dé fruto. Y dice que cuando da fruto se convierte en un árbol de mostaza tan grande como no hay otro árbol más grande. Y donde vienen a ese árbol las aves y los animales a buscar descanso. La fe nos da descanso. La fe le da descanso a la gente que viene a Cristo. Pero tenemos que trabajar nuestra fe. Cuando creemos. Mira, hermano, yo cuando empecé a diezmar dije, ay Dios, estaba en la cárcel.